Bueno, vamos a abrir la palabra en Romanos 10:1. Romanos capítulo 10, versículo 1. Ahora voy a leer un poquito antes, dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y con... Fíjense, aquí el Señor hace una diferencia entre lo que es la ley y lo que es la fe. La ley decía: el que haga estas cosas va a vivir. Es decir, así que si yo conocía la ley o la escudriñaba, tenía que hacer todo lo que estaba escrito. Era una obligación. Si es que yo quería alcanzar la justicia.
Es decir, si yo quiero ser un hombre justo, tenía que leer, escudriñar y hacer todo lo que ahí se me estaba indicando. Así que la ley se seguía por obras. Y dice el Señor que la justicia no se puede alcanzar por obras. Porque incluso hay una maldición para todo aquel que no haga todo lo que está escrito. Por eso dice, maldito aquel que no haga todas estas cosas. Y hay mucha gente que así como el pueblo de Israel, piensan que la justicia la pueden alcanzar de esa manera. Por eso la gente se esfuerza en hacer tantas cosas. Por ejemplo, muchos ofrecen ofrendas, hacen votos, promesas. Muchos dicen hacen mandas, promesas de alguna especie de ritual o sacrificio, pensando que de esa manera ellos pueden ser agradables a Dios, pensando que de esa manera Dios se va a agradar de ellos y van a ser llamados justos o van a alcanzar la justicia. Por eso Israel no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué? Porque como dice el Señor, el fin de la ley es Cristo. Es decir, esa ley estuvo vigente hasta que vino el Señor Jesucristo. Una vez venido el Cristo, esa ley queda abolida. Es decir, ya se le dio término, ya finalizó. En aquel tiempo sí se podía alcanzar la justicia haciendo todas esas obras de la ley. Y el que hiciere todas las obras de la ley era llamado justo. Pero viniendo Cristo ya se terminó esa ley. Por lo tanto, la gente no puede ya alcanzar la justicia de esa manera. Ahora el Señor ha determinado que la justicia se va a alcanzar por la fe. Es decir, creyendo. ¿Pero creyendo en qué? ¿O creyendo en quién? Ahí dice el Señor que mucha gente dice, pero como está escrito, ¿dónde está la palabra? Vamos a cruzar todo el océano para que nos las den a conocer. Dice el Señor, no. La palabra está cerca de ti. Es decir, nosotros, la fe entra por el escuchar la palabra de Dios. Así que nuestra fe debe estar puesta en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso ahí el Señor dice y da las condiciones para que el hombre se pueda justificar. ¿Cuál es esa condición? Que de su boca o que de la boca se confiese que Jesús es el Señor. ¿Y qué significa esto? Como dijo el apóstol Pablo, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino predicamos a Jesucristo como Señor. Es decir, que el que predica debe predicar las órdenes de Cristo, la enseñanza de Cristo. ¿Por qué? Porque si mi fe está puesta en otras enseñanzas que no son las de Cristo, entonces yo no creo que Cristo es el Señor. Entonces el Señor es aquel que enseña. ¿Por qué? Porque está enseñando cosas diferentes a las de Cristo. Por tanto, esa persona se está erigiendo como Señor, como un amo, como un Dios. Porque esa palabra Señor significa gobernante. Si yo le estoy diciendo a alguien Señor, es porque yo estoy obedeciendo sus órdenes, o estoy dispuesto a obedecer lo que Él diga. Por lo tanto, la justicia se va a alcanzar poniendo la fe, pero en la enseñanza de Cristo.
no en la enseñanza de un hombre o en la opinión de hombre o mujer. A eso se refiere que se debe confesar que Jesucristo es el Señor. Es decir, que el que hable debe hablar los mandamientos de Cristo. Y dice, y con el corazón se cree para justicia. Es decir, que el que escucha debe de creer de todo su corazón que Cristo resucitó. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se acerca a Dios debe de verdad tener la certeza que Jesucristo vive, que Él está vivo hoy. Esa es la certeza que debe de tener. Por tanto, el que se acerca a Dios debe de acercarse esperando recibir palabra de Dios, que Dios le va a hablar en ese día que está escuchando la predicación. ¿Por qué? Porque si yo no creo que Cristo habla, entonces ¿en quién estoy creyendo? ¿En la palabra de un hombre? Y si yo creo que Cristo me habla, entonces debo de escuchar palabra de Jesucristo. Y la palabra de Jesucristo es su enseñanza. En eso consiste la justicia. Pero para eso el que predica, dice el Señor, debe ser enviado por Dios. Porque ¿cómo van a predicar si no son enviados? Y es ahí donde muchos llegan y se equivocan y tuercen la palabra. Por ejemplo, esta palabra mucha gente la ha torcido, la ha transversado y le hacen creer a la gente que la salvación se va a obtener por hacer un rezo. Dice, no, acepta a Cristo en tu corazón. Y ahí ven a la gente repitiendo un rezo. Le dicen, Señor, te acepto, tú eres el Señor. Y esa es una transgiversación de la palabra de Dios. Porque ahí el Señor no dice así. No dice, repitan este rezo y van a ser salvos. No, ahí el Señor está poniendo la condición. ¿Quieren ser salvos? ¿Quieren alcanzar la justicia? Tienen que creer a la predicación. Pero el predicador debe ser enviado. Debe de ser enviado por Dios. ¿Y cómo sé que es enviado por Dios? Porque dice el Señor, el que es de Dios, las palabras de Dios habla. Así que si una persona está hablando cosas que Cristo no dijo, pues esa persona no fue enviado por Dios. Y por eso existen estas doctrinas cerradas. Porque los que predican son gente que no ha sido enviada por Dios. Por lo tanto, tuercen las Escrituras. Por lo tanto, yerran. Y por eso el Señor nos hace ver que Jesucristo como Señor, Él manda, Él da mandamientos. Y no es que no hayan escuchado la verdadera palabra de Dios. Lo que pasa es que, como dice el Señor, no quieren obedecer. Porque si yo creo que Jesucristo es el Señor, entonces mi obligación es obedecer todo lo que Él dice, sin chistar, sin renegar. Entonces hay mucha gente que prefiere ignorar la verdad, pero su ignorancia no es porque no hayan escuchado, porque también está escrito, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Lo que pasa es de que han tropezado con la piedra de tropiezo. Han tropezado, ¿por qué? Porque al momento de que se les hace ver esta es una orden de Dios, entonces ya no quieren obedecer. Entonces su fe es falsa, es mentira que han creído.
¿Por qué? Porque el creer se demuestra con el hacer. Si yo escucho la palabra de Dios y creo que Dios me está hablando en su palabra, entonces voy a obedecer. Pero si no creo, pues no voy a hacer. Por más que me estén diciendo y demostrando que es una orden de Dios, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no tengo fe. Por lo tanto, no soy justificado. Y es ahí donde muchos tropiezan. ¿Por qué? Porque al no tener esa fe, no hay salvación de Dios ahí. Y muchos quieren hacerse la idea de que no, es que yo recibí al Señor hace años. Yo lo recibí hasta hacen cuenta de los años de tal fecha. Tal día, dicen, yo acepté al Señor. ¿Y por qué piensan así? Les vuelvo a repetir, porque así fueron enseñados. Fueron enseñados por gente que no ha sido enviada por Dios y por eso viven en esa mentira. Vamos a seguir leyendo ahí en Efesios 4:1. Dice la palabra: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que el mismo que descendió, que es el mismo que también subió, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Él murió, sí murió aquí en la carne, pero resucitó. Es decir, nuestro Señor Jesucristo está vivo. Y aquí el Señor hace ver, y Él mismo ha constituido apóstoles, profetas, pastores, maestros. Es decir, nuestro Señor mismo, Él ha instituido predicadores, siervos que hablen de su palabra. Y cuando dice Él mismo, quiere decir que no hay otro intermediario. ¿Por qué? Porque, como dijo el apóstol Pablo, dice: yo, Pablo, apóstol, y no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo. Así que todo aquel que
que está fungiendo o está realizando un servicio a Dios debe de ser puesto directamente por Dios, por Jesucristo. Pero muchos no lo creen. Y no lo creen, ¿por qué? Porque precisamente no creen que Cristo está vivo. Piensan que fue historia, algo pasado. Y al no creer que Cristo vive, pues tampoco creen que Cristo mismo pueda determinar o darle órdenes a los hombres. Predica. Es más, yo que soy siervo de Dios, muchos no creen que Cristo me haya puesto. Y es más, muchos que predican no creen que Cristo me haya puesto. ¿Y por qué no lo creen? Por una sencilla razón, porque ellos no fueron puestos por Dios. Porque si ellos hubieran sido puestos por Dios, pues entonces sabrían que Cristo vive. Sabrían que Cristo no necesita intermediarios, que otro hombre te mande. Es decir, si a mí un hombre me puso de pastor, me puso de profeta, me dijo, pues entonces es mentira que yo sea siervo de Dios. ¿Por qué? Porque un hombre fue el que me dio esa encomienda. Pero el que es siervo de Dios debe haber sido puesto por Cristo mismo. Es decir, debe conocer a Cristo. Y Cristo no está muerto, Él vive. Por eso ahí el Señor dice, Él mismo ha constituido. Ahora, ¿por qué o con qué finalidad? Precisamente dice, para que ustedes tengan una misma fe, un solo Señor, que no haya diferentes maneras de pensar. Es decir, que todos piensen de la misma manera que Cristo pensó, o que Cristo piensa, que todos avalen las mismas leyes, la misma conducta, el mismo propósito. A esa unidad se refiere el Señor. Y si yo soy siervo de Dios, debo predicar lo mismo que Cristo enseñó, porque esa es la intención de que Dios haya instituido siervos, de que haya esa unidad. Pero no una unidad de estar todos juntos presentes, no, sino de que todos tengamos la misma fe, la misma forma de pensar, al mismo Señor. Pero ¿por qué entonces no hay esa unidad? ¿Por qué cada quien tiene su doctrina, cada quien tiene su forma de pensar, sus ritualismos, sus cultos? Porque precisamente no son puestos por Dios. Por lo tanto, son engañadores. Ahí dice el Señor, Dios ha instituido sus siervos para que ustedes sean enseñados, para que ya no los engañe toda esa gente engañadora, que son astutos. Dice, con astucia usan las artimañas del error. Y así como la doctrina que hablamos hace un momento, así muchas doctrinas se han sido enseñadas y creídas por la gente, y las han creído como si de verdad así lo enseñara la palabra, pero no han creído más que en un error. Eso es lo que han creído. Por lo tanto, están engañados de que son salvos, porque no han creído en la verdad, han creído en una mentira. Entonces, la salvación es por fe, pero por fe lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y para saber cuáles son las órdenes de nuestro Señor, para eso Dios ha enviado hombres a predicar. Para eso Dios ha dado dones a los hombres, para que ustedes escuchen la voz de Dios y sepan cuáles son las ordenanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso consiste la fe. Vamos a seguir leyendo en Primera de Corintios 14. En Primera de Corintios 14:1 dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales,
pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.
¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Fíjense, aquí el Señor nos hace ver que el Señor, para hablarle al pueblo, a la gente, Él le ha dado a los hombres dones. Así que todo aquel que habla en nombre de Dios debe de tener el don de profecía. Y ese don de profecía es el don por medio del cual Dios habla a la gente. Por eso dice el Señor, ¿de qué sirve de que tú hables si no tienes revelación? Si no tienes doctrina, si no tienes ciencia. Es decir, para que yo hable, primeramente la palabra me tuvo que haber sido revelada por Dios. El Señor me tuvo que haber enseñado a qué se refiere Él cuando mandó a escribir su palabra. Porque la palabra de Dios es un misterio. Está en misterio, no se puede entender literalmente. Por lo tanto, si yo hablo y no me ha revelado Dios su palabra, no sirve que yo hable. Porque entonces no está hablando Dios a través de mí, sino yo estoy idealizando, yo estoy malinterpretando. Por lo tanto, el que habla así debe tener el don de profecía. Y si tengo el don de profecía, también debo de tener ciencia. Y cuando hablamos de ciencia nos referimos al conocimiento. Es decir, yo no puedo hablar sin conocimiento, como hay muchos que se atreven a hablar sin conocer y argumentan cuando no conocen. Entonces, si yo hablo sin conocimiento, de nada les sirve a ustedes. Estaría hablando al aire. Por eso el Señor pone de ejemplo los idiomas. ¿De qué te sirve a ti estar dialogando con una persona que no entiende tu lenguaje? No sirve de nada, porque la palabra precisamente es para entendernos, para que nos podamos poner de acuerdo, que yo sepa lo que me está diciendo la otra persona, de tal manera que si una persona me está hablando y no es en mi idioma, pues de nada sirve. Somos extranjeros, no hablamos lo mismo, por lo tanto sus palabras van a ser en vano. Y así el que habla debe hablar. Dice el Señor, no importa que sean pocas palabras, pero bien entendidas, y con conocimiento y con revelación, con doctrina. Es decir, la enseñanza de Cristo. Él ya nos dejó esa enseñanza. Por lo tanto, una persona que no tiene ese don debe de abstenerse de hablar. Por ejemplo, aquí el Señor nos habla de las lenguas. Hay gente que puede hablar diferentes idiomas. Con el don de Dios hasta puede ser que haya lenguas angelicales. Y el Señor, fíjense, da órdenes acerca de cómo se deben de hacer las cosas. Dice el Señor, si una persona habla en lengua desconocida, dice, pueden hablar hasta 3 personas. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo prohibirle a una persona que hable. Pero si no hay intérprete, dice, es mejor guarden silencio, porque nadie les va a entender. Así que no tiene caso que ustedes estén hablando si nadie les entiende. Por lo tanto, es una orden de Dios el que si no hay intérprete, pues no estén hablando, porque nadie les va a entender. Y hacer las cosas en orden se refiere a hacer las cosas como se ha sido ordenado. ¿Y quién es el que da las órdenes? Nuestro Señor Jesucristo.
Por eso la fe que predicamos es que Jesucristo es el Señor. Así que esta es una orden no mía, es una orden de Dios. Otra orden, que los que profetizan, es decir, el que profetiza es aquel que habla, aquel que está enseñando la profecía, porque esta palabra es la profecía del Señor. Ese es un profeta, el que habla la palabra de Dios. Por lo tanto, los que profetizan, dice el Señor, pueden hablar 2 o 3. Es decir, si hay varios profetas que enseñan, es decir, pueden enseñar uno por uno. Es decir, primero el que está enseñando. Si hay algo que le fue revelado al otro, lo puede hablar. Y hasta 3, ¿por qué? Porque a lo mejor a mí se me pasó algo, y al otro el Señor le está recordando. Entonces la finalidad es de que todos seamos enseñados. Para eso es el don de profecía, para que ustedes sean enseñados en la doctrina, en la palabra de Dios. Así que es una orden que no se les puede impedir hablar, pero deben hacerlo todo conforme a lo que Dios ha establecido, hacerlo por turnos. Así que una persona que prohíbe que otro hable, esa persona está desobedeciendo al Señor. Desobedecen al Señor, ¿por qué? Pues porque ignoran o porque son rebeldes. Así que ¿cómo predican si son ignorantes de las leyes de Dios? Ahora dice el Señor, en la congregación no se le permite a la mujer enseñar. No se le permite. Es una ley de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué entonces en las congregaciones hay tanta mujer enseñando? Dice el Señor, porque muchos argumentan y argumentan. Para nosotros ningún argumento es válido más que la orden de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, si se creen espirituales o profetas, reconozcan que estos son mandamientos de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no es una opinión, es una orden que se debe obedecer. No está a discusión. Y el que discute, dice el Señor, pues nosotros como iglesia no tenemos esa costumbre, los que somos de Dios. ¿Por qué discuten? ¿Qué no se supone que la fe es esa, que Jesucristo es el Señor? Y si Él es el Señor, ¿por qué no obedezco esa ley? Porque no es una opinión, a ver si estoy de acuerdo o se presta a debate. No, es una ley que se tiene que obedecer. Pero como dijo el Señor, ¿por qué muchos no creen? Precisamente por eso, porque no quieren obedecer. Son rebeldes, tropiezan con las órdenes de Cristo. Cristo les es una piedra en la que tropiezan y se ofenden de las leyes de Dios. Entonces es mentira que son profetas, es mentira que son predicadores, porque si lo fueran, sabrían que esto no es una opinión, sino una orden de Dios. Por lo tanto, todas esas mujeres que andan predicando son falsas. Y todo aquel que lo permite es falso. Vamos a seguir leyendo. Isaías 3:1. Isaías 3:1 dice así: ¿Por qué aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero,
el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano, y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere: tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo: no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo. Pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado y no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Jehová está en pie para litigar y está para juzgar a los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Fíjense, el Señor aquí, Él entra con juicio contra su pueblo. Y el Señor les dice: les voy a quitar a todos sus gobernantes. Voy a dejar a Jerusalén en ruinas. Y nadie va a querer ya tomar ese lugar. ¿Por qué? Aquí dice el Señor, ¿por qué? Porque todos los que los enseñan, puros engañadores, fíjense, los que los enseñorean de ustedes, dice el Señor, son mujeres, cuando en la ley está escrito que la mujer no puede tomar esa honra, no puede tomar autoridad sobre el varón. Y fíjense, y mujeres son las que mandan en el pueblo de Dios. Muchachos, dice, los hacen aullar, son sus opresores. Cuando el Señor habla de muchachos, precisamente se refiere a ignorantes. Así como en ese entonces, así ahora igual. Todos los líderes de sus congregaciones, puro ignorante, puro neófito. Por eso el Señor les llama muchachos. Serán viejos de edad, pero son neófitos en su forma de pensar. No conocen la ley de Dios. Y esos son los que enseñan. Mujeres que no pueden tomar esa autoridad, son las que están ahí predicando. Por eso el pueblo, dice el Señor, ya parece Sodoma y Gomorra. Publican su pecado y ya ni se esconden, ya ni lo disimulan. Y como en ese entonces, ahora también. La gente peca y peca, ¿por qué? Porque desconocen la ley de Dios. Porque los que están al frente son gente que no deberían estar ahí, que no deberían estar predicando. Al contrario, deberían estar sometidos a las leyes de Dios. Y es por eso que el Señor ahí les dice: pueblo mío, los que te están enseñando te engañan, puro engañador. Y en eso han creído, en esos engaños. Y están confiándose en la mentira. Se confían en que yo recibí al Señor hace años. Pero la palabra de Dios les es tropezadero. Ya no la creen. No la creen porque su doctrina de esa gente les ha entrado, les ha penetrado el corazón. De tal manera que la palabra de Dios ya no tiene cavidad en esa gente. Su Señor no es Cristo, su Señor es su pastor, su falso pastor, su predicador falso.
ese es su Señor. Su predicadora, esa es su señora. Porque si Cristo fuera su Señor, obedecerían las órdenes de Cristo. Y es ahí donde se cumple la palabra que dice: en aquel día muchos me van a decir, Señor, en tu nombre prediqué, en tu nombre. El que usa el nombre de Dios no quiere decir que Dios se los mandó. Ahí el Señor les va a decir: yo ni te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? Porque el que predique no quiere decir que Dios los mandó a hacerlo. Mucha gente ha hecho tanta barbaridad en nombre de Cristo y no quiere decir que Cristo los envió. Hay gente que ha matado el nombre de Cristo y no por eso, porque usen el nombre de Cristo, quiere decir que Cristo los mandó. En aquel día así les va a hacer el Señor. Vamos a leer Apocalipsis 2:18. Apocalipsis 2:18. Dice la palabra: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis de tenerlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice el Señor? Dice: yo tengo esto contra ti, que tú toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. Es decir, cuando el Señor habla de Jezabel, se refiere a todas esas personas que se dicen profetas, que se dicen maestros, apóstoles, sean hombres o mujeres, y no lo son. Dice el Señor, ¿por qué? Porque ellos enseñan a hacer lo que va en contra de Dios. Fíjense, les enseñan a comer sacrificios a los ídolos, les enseñan a fornicar. Cuando el Señor ha dicho: de esto absténganse, de sangre, de ahogado, de fornicación, de idolatría, de esas cosas el Señor ha dicho: absténganse, no participen. Pero ellos son los primeros que le enseñan al pueblo a andar participando de lo sacrificado a los ídolos. Les enseñan a participar en todas sus fechas. Además, hasta en sus congregaciones mismos lo hacen. De todas sus festividades idolátricas. Ellos mismos les enseñan a fornicar a la gente. Cuando está escrito que si un varón se divorcia, no se puede casar, sea hombre o mujer, porque están adulterando. Dice: si se divorcian por causa de fornicación, se pueden divorciar, pero se deben de quedar sin. Esa es la orden de Dios. O reconciliarse con su esposo o su esposa. Pero el hombre está ligado por la ley hasta que el marido o la mujer muere.
Hasta entonces se puede volver a casar. Y ellos les enseñan divórciate y te puedes volver a casar, aunque tu mujer viva todavía. Y ellos les enseñan, como no es cristiana, te puedes volver a casar. ¿No? Fíjense, hacen a la gente pecar, los llevan a incumplir la ley de Dios. Se les hace cosa liviana andar participando de las comidas, de las tradiciones de la gente pagana, de la gente que no conoce a Dios. Es algo que en otro momento lo vamos a platicar. ¿Por qué lo hacen? Porque ellos son como el diablo. El Señor, cuando le dijo a Adán y a Eva, de todo pueden comer, pero de este árbol no comerás. ¿Qué le dijo la serpiente? Con que Dios te dijo. Dios te dijo, no, tú come, no vas a morir, vas a ser, Dios sabe que vas a ser como Él. Fíjense, el diablo pone en entredicho las órdenes de Dios, argumenta. Esa gente así son como el diablo. Ponen en entredicho las órdenes de Jesucristo, argumentan, y todo su argumento no se resume más que en rebelión. Son rebeldes, son engañadores, y a esa gente el Señor se refiere a Jezabel. Por eso el Señor dice, yo tengo contra ti que tú toleras a esa gente que te enseña y te está enseñando a fornicar, te está enseñando a comer de los sacrificios a los ídolos, te está enseñando a poner en contradicho las órdenes de Dios. Y el final de esa gente, dice el Señor, los voy a herir de muerte, van a morir. Su muerte eterna, eso es lo que les espera. La condenación eterna. Y el Señor dice también, pero ustedes que no tienen esa doctrina, es decir, que no han sido leudados con esa enseñanza, retengan la doctrina, no se dejen desviar por esa gente engañadora. Porque como dijo el apóstol Pablo, si ustedes creen en esta palabra y no nada más la creen, la han recibido y perseveran en ella, entonces ustedes son salvos. La salvación se obtiene al creer en la verdad que ha sido predicada por los que Cristo ha enviado. Pero en esa verdad, dice, debemos persistir, perseverar. Porque si ustedes no perseveran y no retienen esta enseñanza, entonces dice, todo fue en vano. Entonces ustedes, la salvación no es, la pierden. Dice el Señor, si esta palabra, esta predicación, la cual recibiste, la cual creísteis y en la cual perseveráis, si retenéis la doctrina, eres salvo. Si no, creíste en vano. Es decir, si ustedes no perseveran, entonces creyeron para nada. Aquí el justo va a vivir por fe, por escuchar la palabra de Dios y creerla y obedecerla. Esa es la salvación, no el recitar una oración. Esa doctrina es la misma doctrina que todas esas falsas doctrinas tienen, aunque la disfrazan de otro modo, pero es la misma doctrina. Piensan que un rezo es como una clave mágica que ya les resolvió todo. Muchos que se dicen católicos, recita esta oración, recita y te va a ir bien. ¿En qué difiere su doctrina? De que recita esto y ya eres salvo. No es así, ese es un engaño. Vamos a seguir leyendo. Salmos 58:1. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz.
Se descarrieron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desvíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Qué dice el Señor? ¿De verdad están hablando lo recto? Y esa pregunta se la tienen que hacer todos los que oyen la predicación. ¿De verdad esa persona que habla está hablando la verdad? Porque como dice el Señor, los impíos desde la matriz se han desviado. Desde niñitos aprendieron a hablar mentira. Toda la gente es mentirosa desde chiquitos. ¿Que no lo saben? ¿No o lo ignoran? ¿Que la gente es mentirosa? Por eso el Señor dice, generación de víboras, puras víboras, tienen veneno en sus lenguas. Por lo tanto, yo debo probar al que está hablando lo recto. Y si no, pues entonces es un mentiroso. Y lo recto es lo que el Señor Jesucristo ha enseñado. Eso es lo justo. Pero toda esa gente que miente no habla la palabra de Dios. Y si la hablan, la tuercen, la transversan. Y ahí el Señor hace ver, esa gente va a recibir su castigo. Como en otra parte dice, su condenación no se tarda, ya está el infierno listo para recibirlo. Porque no temen de hablar mal contra el Señor. No temen. Por lo tanto, el Señor va a quebrar sus dientes en su boca. Los va a llenar de calamidades el Señor. Y si yo no quiero que me vaya igual que ellos, debo de apartarme de ellos. Si yo no quiero que me toque parte de su castigo, debo de alejarme de esa gente. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hay un juez que juzga y esa gente va a recibir su recompensa. Por eso está el lago de fuego, donde van a ser atormentados, porque no se arrepienten, porque no le temen al Señor. Y con sus palabras, con sus mentiras, dice el Señor, recorre el mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un discípulo. Y una vez que hacen a su discípulo se vuelve más hijo del diablo que ellos. Al rato sus discípulos son más soberbios que ellos, más engañadores que ellos. Por eso ahí decía el Señor, así como Sodoma publican su pecado, sus mismos rostros altaneros testifican contra ellos, que no son de Dios. Vamos a seguir leyendo aquí en Gálatas 3:1. Dice la Escritura: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano?
Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí el Señor le habla a la iglesia de los Gálatas. Y no nada más a ellos, sino a todo aquel insensato. Todo aquel insensato que se deja convencer, que se deja fascinar por otras enseñanzas. Enseñanzas que lo incitan a no obedecer la verdad. Porque volvemos a reiterar que nosotros que predicamos a Cristo como Señor. Predicamos la cruz de Cristo. Sométanse a lo que Cristo está diciendo. Pero hoy muchos insensatos se han dejado fascinar, se han dejado desviar de la verdadera fe. Se han dejado engañar por aquellos que les dices, no obedezcas esto. Si no se lo dicen así literalmente, con su doctrina están convencidos de que las leyes de Dios no se deben obedecer. Y como dice el Señor, esas personas son necias. ¿Por qué? Porque la salvación, el Espíritu Santo, lo hemos recibido por el oír. Así que si ustedes están oyendo otra doctrina, otra enseñanza, ustedes han abandonado la fe, han apostatado contra la fe. Dice el Señor en los postreros días, muchos van a apostatar de la fe. ¿Cómo? Escuchando engañadores, doctrinas de demonios. Es decir, todo aquel que escucha otra doctrina ya apostató de la fe, es un apóstata. Por lo tanto, no ha perseverado en la verdad y por lo tanto no es salvo. Y el Señor aquí les hace ver insensatos, que no saben que el Espíritu Santo lo han recibido por la fe, pero la fe en la verdad. Y si ustedes están creyendo otra enseñanza, lo que están escuchando es demonios, enseñanzas demoníacas. Por tanto, su Señor es el diablo, no Cristo. Sus señores son esos demonios que los están incitando. Y toda persona que no persevera así, el Señor los llama insensatos. Son insensatos. Nosotros predicamos a Cristo, sus mandamientos y su cruz, sus aflicciones. Nosotros no les estamos predicando cosas de esta vida, que aquí les va a ir bien. No. Nosotros les estamos diciendo, sufran la cruz, sufran la doctrina, así como Cristo sufrió. Así ustedes esténse dispuestos a sufrir todo lo que conlleve obedecer a Cristo. Esa es la palabra que se les ha anunciado. No se le está, como muchos, vas a parar de padecer, vas a parar de sufrir. No, aquí no. Aquí se les dice, toma tu cruz y sigue al Señor. Sigue al Señor cargando tu cruz, tus aflicciones. Por último vamos a 2 de Tesalonicenses 1:3. Segunda de Tesalonicenses 1:3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense, aquí dice el Señor que todo aquel que no crea este evangelio, este testimonio, ¿cuál va a ser su paga? Su paga va a ser excluidos de la presencia del Señor. Eterna perdición, ese va a ser su fin. Cuando el Señor venga con sus santos ángeles para dar retribución a los que no quieren obedecer. Es decir, este evangelio es para obedecerse. No es para pasar un rato, son las órdenes de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que no quiera obedecer, esa sentencia es. Van a estar excluidos de la presencia del Señor, de todo lo que Él ha creado. Y van a ser atormentados en ese lago que arde en azufre, por cuanto no creyeron. Y por lo tanto, como no creen, son injustos, hacen injusticia, atribulan a otros, le hacen mal a su prójimo. Decía la palabra que leímos en Isaías, hacen pasar la violencia sobre la tierra. Y por cuanto no creen, están atestados de toda esa injusticia. Están atestados de fornicación, de hurtos, de avaricias, de hechicerías, de idolatrías, de robos, de maledicencias. Están atestados de eso porque no creen. Su injusticia se hace patente. Y todos los demás sufren su injusticia, padecen injusticia de los injustos. Por lo tanto, el juicio de Dios es justo. Para los que dicen, no, que si Dios esto, ¿por qué? Pues porque son injustos, porque se merecen el castigo. Si no fueran injustos, no merecerían ser castigados. Dice el Señor, a Dios le parece justo pagarle con tribulación a aquellos que los atribulan. Es decir, para Dios es justo, es que aquel que los hace sufrir, también Él sufra. Pagarle con esa misma moneda. Eso es lo justo. Y todavía se preguntan, ¿y por qué Dios hizo el infierno? Pues para castigar a los justos, a los injustos. Ahora, todo aquel que crea este evangelio, este testimonio, dice el Señor, su fin va a ser darnos reposo. Vamos a reposar de todo este mal de esta tierra, con todos los justos, con el Señor. Ahí vamos a estar y vamos a admirar a aquel en el cual hemos creído. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos creído esperamos con paciencia la venida de nuestro Dios, el día de nuestra reunión con Él. Y ese día para nosotros va a ser un día de sumo gozo, de gran gozo, porque le vamos a ver a nuestro Salvador, lo vamos a ver cara a cara. Vamos a estar por toda la eternidad con Él, disfrutando de todo lo que Él ha creado. Pero esta promesa es para los que crean el verdadero testimonio. ¿Por qué? Porque en la fe, el justo tiene que soportar tantas tribulaciones, tantos males tenemos que soportar. Por eso predicamos la cruz de Cristo, la aflicción. Es decir, nosotros soportamos tantas cosas de los malos sin poner resistencia. Y eso también es demostración, dice que ustedes se merecen estar con el Señor, para que el Señor los tenga por dignos de su llamamiento. Y eso, una persona digna es alguien que se lo merece. Una persona que no sufre, no quiere obedecer el Evangelio, pues no se merece estar con el Señor.
no son hallados dignos de ese llamamiento. Y para ser dignos hay que sufrir la doctrina, hay que sufrir la cruz de Cristo. No, que hay muchos que dicen que son cristianos y ellos son los que andan haciendo el mal. Y ellos son los que andan oprimiendo. Pues no, así tengan ese apodo, no. Su fin va a ser el lago de fuego. Porque aquí el Señor dice tribulación y angustia para todo ser humano que haga lo malo, al judío primeramente los que ya conocen de Dios. Si hacen lo malo, ese es el fin que les va a esperar, tribulación y angustia. Pero gloria, honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y después al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Es decir, igual si yo hago lo justo, también para mí va a haber honra, gloria, paz, vida eterna. Sea judío, sea griego, sea quien sea, para Dios no hay acepción de personas. Él creó a todos a su imagen. Desde el más viejo hasta el más grande, desde cualquier nacionalidad, Él creó a todos. Por lo tanto, el Señor no va a hacer acepción de personas. Dice el Señor, tú le vas a decir injusto a aquel que no hace acepción de personas si todos son obras de sus manos. Para Él no hay preferencia ni porque sea mujer o que sea hombre o anciano o niño. Él va a juzgar a todos y va a recompensar a cada uno según sea su obra. Y esta es la palabra del Señor. Amén. Vamos a darle gracias.